corazón en tinieblas te busca con ansia. Qué lindo es escuchar a talentos nacionales que vierten toda su savia creativa, interpretativa, en cuanto a arreglos, en cuanto a, qué sé yo, a maneras tan hasta mágicas de poder hacernos llegar un lenguaje paraguayo, por ejemplo. Este es un tema nacional, un tema paraguayo, Mis noches sin ti, del maestro Demetrio Ortiz, Lisa Bogado y Sergio Buquejo, director de orquesta. Tanta gente valiosa ahí que respalda todo esto, así que bueno, y a modo de introducción, porque aquí sí estamos con el alfarero de la cultura, como recién lo bautizaba Euclides Acevedo al querido Mario Rubén Álvarez, a quien siempre yo sigo y seguí desde hace muchos años atrás, porque lo conozco de aquella época de noticias de Canal 13, más o menos ahí, ¿verdad? Vos estuviste ahí en esa parte. ¿Cómo te va? Un gran placer, ¿eh? Igualmente, Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Última hora también, ¿verdad? Sí, no, nosotros nos conocimos en Radio Primero de Marzo. Radio Primero de Marzo. Una vez yo fui a Canal 13 cuando se hizo la prueba para comenzar el Canal 13, ahí frente al Hotel Excelsior, ahí donde está el mall, y Cher Peralta era el que tomaba la prueba. ¿Cómo te acuerdas? Sí, todos pasamos por Cher Peralta. Sí, y a mí me dijeron que me maquillara y que saliera en ese pasillo largo a la izquierda. ¿Cómo te acordás de eso? Y porque me acuerdo. Y yo, en vez de salir a la izquierda, salí a la derecha. Y después me dijo Cher Peralta, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué no te presentaste? Y le digo yo, ¿te imaginas lo que es maquillarme toda la vida para salir en el canal? Yo a eso no estoy dispuesto. Con este calor, te sudás. Dijiste. Y gracias le dije, pero ahí yo supe que no era para mí permanente, ¿verdad? Ocasionalmente no hay ningún problema. Sí, no, pero realmente este señor es un hacedor. A nivel filigrana, él fue gestando todo el derrotero suyo, y gracias a ese derrotero suyo nosotros nos fuimos alimentando o culturizando o sabiendo de quién es quién en Paraguay, en el mundo creativo, en el mundo nuestro autóctono, digamos, en todos los órdenes, porque él domina el guaraní, él es profesor de guaraní también. Mario Rubén Álvarez nació en Potrero Ubaté, en el 25 de diciembre, dice, en San Pedro, el 7 de septiembre, mirá, 7 de septiembre de 1954, tenemos la misma edad entonces. Sí. Bueno, un poeta bilingüe, vos sos poeta, español, guaraní, domina, habla perfectamente ambas lenguas y por supuesto las escribe, ¿verdad? Periodista, traductor, docente, investigador de la música paraguaya y conferencista nacional también. Es miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní desde su fundación hace 10 años. Y ahora tenemos el inmenso honor de contar con Mario Rubén Álvarez, un periodista de quilates, un investigador, en fin, todo lo que les dije, y me quedo corto porque no sé cuántos libros escribiste y ayudaste a que se editaran, un montón de libros, ¿verdad? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras tuyas. En realidad mi oficio es la palabra y traté de hacer lo mejor posible. Yo soy campesino, nací en Potrero Ubaté, está acá a 130 kilómetros sobre la ruta 3. Acá, limpio, emboscada, Arroyo y Esteros, 25 de diciembre, Santaní. Y entre Santaní y 25 está mi casa. Cuando niño... ¿Te conoce allá la gente? ¿Te conoce? Sí, me conocen por nombre, pero cuando yo me voy ahí soy uno más. Eso me encanta, porque nadie dice, él habla español o no. Yo siempre hablé en guaraní, anduve descalzo. ¿Y qué pasó de niño? ¿Qué te pasó de niño? De niño, a los 6 años,
mis padres me mandaron a Asunción con mi abuela y con mi tía, y yo de Potrero Ubaté a caballo con papá a Santaní, 20 kilómetros. De ahí 90 kilómetros a Puerto Rosario en un bus desvencijado. Bus sí. es... Desvencijado. Sí, es una concesión. Bueno, y luego de ahí de Puerto Rosario en barco, Anita Bar, Tepingo, etcétera, hasta la playa Montevideo. Hasta la playa Montevideo. Sí. Bueno, 6 años viajé así. Después hubo ya la ruta Oviedo-Santaní, ya era más cómodo, ¿no? Decime, ¿y cómo vos ves toda esa geografía de la que pintaste hoy, digamos, con el transcurrir de los años? ¿Progresó algo el interior de nuestro país o solamente aquello que está cerca de la ruta? No. Si hablamos en términos materiales, progresó. Si ponemos como parámetro el zapato, por ejemplo, los niños que pasan por delante de nuestra casa, porque el colegio está un poco más allá de nuestra casa y pasan siempre por ahí los maestros, los alumnos, no hay más niños descalzos. Hoy en día casi ya no hay niños que van a pie a la escuela, van en moto con sus padres o en auto. Y antes había si hablamos de bienes materiales, no, antes era a pie. No, pero y con chicos descalzos. Sí, digamos. chicos descalzos. O sea, en ese aspecto progresó. Y después si miramos la viviendas de tabla, viviendas de pared francés, el barro con la tacuara, esa como armaje. Casi no hay. Ahora es de material. Si miramos en esos términos, y después la gente tiene tele, tiene las comodidades básicas para el calor, tiene heladera. Y a nivel de conocimiento, ¿la gente se instruye más allá en el interior? Resulta que los chicos van hasta el tercero de la media, completan la secundaria, pero la formación, salvo excepciones, es muy deficiente. Lo que pasa, Bruno, es que por la politiquería, eso de que hablaba Euclides, hasta debajo de los árboles se ponía una escuela. A vos vos sos maestro, no tenés una escuela, pero vos vivís en una compañía de 10 kilómetros, haces una escuelita, vienen 7 alumnos, 8 alumnos, vos enseñás el primero, el tercero, el sexto grado, plurigrado. Y tu padrino es un seccionalero de por ahí y va a decir, vamos a nombrarle a Bruno, vamos a nombrar en el tercer, cuarto año, ya te nombran y tenés un rubro, pero vos debajo de un árbol o una casucha, etcétera. Por eso es que hay esas escuelas que aparecen en los diarios que magnifican de uno, concluyen la generalidad, y no es así. No es así en general. Sí, pero esas son las excepciones. Entonces, esas escuelas, esos chicos deberían venir a la escuela del centro, ahí donde se enseña bien, donde hay muchos alumnos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos libros vos escribiste y cuántos ayudaste a que se editaran, digamos? Bueno, yo escribí 18 libros, pero mis libros clásicos son estos. Acá tenemos una cámara. Acá. Esta es La sangre insurrecta. Este es un poemario que yo escribí en 1992, cuando los 500 años de lo que decían el encuentro de dos mundos. Pero era el desencuentro de dos mundos. ¿Por qué el desencuentro? Y porque los españoles vinieron a matar, masacrar, eliminar todo lo que había acá. Y ellos buscaban el oro, pero acá no había oro. Y ellos se iban hacia el Potosí, pero ahí ya habían llegado otros. De manera que tuvieron que trabajar con la yerba mate, con la ganadería. ¿Y qué pasa si no venían los españoles? Y por A, B o Z, alguien iba a llegar. Iban a llegar los ingleses, los franceses, los holandeses, los portugueses, que eran grandes navegantes. Sí, claro. Alguien iba a tropezar, entre comillas, con América. Así como le ocurrió a Colón, que nunca supo que no llegó a las Indias, sino que llegó a un continente nuevo. Recién tocaste un tema, una palabra, América. Porque el mundo entero cree que América es Estados Unidos. Claro. ¿Y dónde estamos nosotros? Claro. ¿Por qué no defendemos esa postura nosotros? Claro. América porque hay todo. Una sola América, que es nuestro continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Sí. Pero en Europa, cuando dicen América, Estados Unidos. ¿Y qué hicimos nosotros, el resto de los ciudadanos de América? Nada. Para defender eso. Nada. Nosotros siempre vivimos pendientes de ellos, y como ellos son el poder central, entonces... Porque nosotros le dejamos
que sean ellos el poder central. Nosotros tampoco tenemos poder económico, poder cultural, etcétera, para enfrentarles. No teníamos ninguno. Bueno, pero ese es nuestro tema, pero ¿y este qué es? A ver. Ese es un libro bilingüe, pero no es un libro que de una página se lee en español y otro en guaraní, porque entonces el lector lee en español. Este es un libro de dos caras. De un lado es en guaraní y del otro lado da la vuelta flor de ausencia en castellano. De modo que vos lees, estás condenado a leer en castellano o en guaraní. Pero espectacular. ¿Y cuál es digamos, este libro específicamente? No sé, habrás hecho consultaste seguramente a través de varias cosas publicadas, varios libros publicados. ¿Tiene más arraigo en la gente este tipo de cosas, por ejemplo? En un solo idioma de un lado y en otro del otro lado. El que elige leer en guaraní va a leer en guaraní. Y el que elige leer en español, etcétera, va a leer en español. Pero la gente está pendiente de esto. La gente que busca al leer un libro nacional, por ejemplo, en este caso que habla de la cultura o que habla de lo que somos nosotros, modos, usos y costumbres y historias y todo ese tipo de cosas y también los perfiles de grandes hacedores de nuestra música, etcétera, etcétera. Y Mario Rubén Álvarez, que es una marca registrada también. ¿Qué busca la gente al leer este tipo de libros? Yo creo que busca su identidad y que uno sea sincero. ¿Qué es lo que uno hace, Bruno, en la poesía? La poesía pues, es una creación íntima, personal. Y allí uno vuelca su alma. Es como desnudar tu alma. Si le querés a alguien, si es que tenés una angustia, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que vos volcás ahí tu propio ser y tus propias inquietudes. Ahí, por ejemplo, hay un poema en guaraní que se llama Un cielito. Cielito de los sin tierra. Porque a mí me toca mucho eso porque mis hermanos, mis amigos, esos se fueron todos a buscar tierra. Más al norte despoblaron. ¿Cuántos hermanos tenés? Tenía 10. Ahora tengo 9 porque uno falleció. Sí. Y 1, 2, 3 viven en el campo. Otros 4 vivimos acá y una vive en Toronto y otra vive en Frankfurt. Mis hermanas. ¿Y qué hace la de Toronto? Y ella es modista. Trabaja en eso. ¿Y la de Frankfurt? Y la de Frankfurt se casó con un alemán y el alemán está jubilado ¿Y vos sos el único profesor de la familia? No. Tengo un hermano, Julio César, es profesor director del Colegio de Potreros de Ubaté. Wilfrido, que murió a los 48 años. Era también profesor. Y Manuel, que es abogado, es profesor de la Facultad de Derecho acá de la Nacional. ¿Quién les inculcó esto? ¿El padre, la madre o ambos? Mamá y papá fueron visionarios cuando nadie venía a Asunción. Hoy es fácil venir a Asunción. Porque te acordás, hay que ir a caballo. Estamos en el siglo XXI ya. Sí, llegábamos en 2 días a Asunción. Ahora llegamos en 2 horas y media en la hermosa ruta que hay. Bueno, ellos nos enviaron junto a nuestra tía y nuestra abuela, y yo creo que mi tía Eulalia López fue la que me inculcó la pasión por el saber, porque me traía los libros, y después tuve una madrina fantástica. ¿Quién es? A lo mejor le conoces, Kitty Fernández, la mamá de Cintia Benlin. Sí. Bueno, ella a los 11 años, cuando tuve hepatitis y me moría de las ganas de irme a jugar partido con los amigos ahí cerca, los muchachos, me trajo Quo Vadis de Sienkiewicz, el polaco. Claro. Y ese me fascinó. Yo creo que yo siempre le decía, acá vos me llevaste por el mal camino de la literatura, porque ahí me gustó. Me gustó a leer, en fin, indagar, hurgar. Después yo me fui al seminario salesiano de Upacaray. Sí, también pasaste por ahí. Ahí profundicé mis lecturas, amé más la lectura y, en fin. ¿Y por qué no te quedaste ahí? Y porque yo veía que mi camino no era el sacerdocio. Yo veía que ellos vivían muy constreñidos, faltos de libertad. Y yo quería más libertad, no para andarse a care, ¿verdad? Libertinaje, claro. Que no es la libertad, no es la libertad. Claro, autonomía para desarrollar. Para desarrollar un montón de cosas. Y yo pensé que por esa vía
no iba a ir muy lejos, entonces salí, estudié medios de comunicación en la Católica, trabajé en 1 de Marzo, trabajé en Última Hora. En 1 de Marzo estuviste mucho tiempo. Estuve 18 años. En los 80. Sí, Elio Vera me llevó. Elio Vera, qué capo Elio sí, Vera. Elio Vera. ¿Cómo lo recordaba a Elio? Como un ser fantástico, porque a él nada le calentaba, en él nada hacía mella. Se reía nomás y decía, bueno, va a pasar. Y cuando arreciaba demasiado Aníbal Fernández desde la presidencia, llamaban... Decía, secretario de Cultura. Sí. O ministro de... No, secretario. No, secretario de... sí. No sé qué Cálmense nomás. Entonces bajamos los decibeles y en 15, 20 días empezábamos a alzar de nuevo. Los decibeles. Sí, y cuando eso ya era después del... era ya en la década del 80. Ya sí, no 80, era más tan fuerte la dictadura, porque acordate que Cartes por el 77, por ahí, ya Estados Unidos empieza a jugar otro tipo de política. Carter. Jimmy Carter. Sí. Claro. Empieza a jugar otra política. Entonces las dictaduras de a poco iban desapareciendo. Sí, yo me acuerdo en el programa de televisión nosotros poníamos a todas esas representaciones con temas, ¿cómo que se llama? Eso, todo ese tipo de temas. Revolucionario. Y del nuevo cancionero, y nos dejaba ahí el canal. Nunca tuvimos ninguna amonestación. En esa época, bueno, era el 87 por ahí. 87. Cuando entraron los militantes empezaron a apretar de nuevo las tuercas, pero ya no había caso. Ya. Este libro dice, vos me corregís, Ñe Aputere. Pero ¿y dónde no tiene acento acá? No. Aputere. Claro, porque en guaraní ¿Y cómo no se hace, si la palabra vos ves que no tiene ningún acento gráfico, tenés que acentuar en la última sílaba. Sí o sí. Aputere, curé, yagua. Tipo el francés, entonces. Claro. Más o menos. Porque todas las lenguas ahorran sus acentos, porque si no van a llenar de acentos en las palabras en las que más abunda el acento. Y el guaraní es más agudo. Agudo. O sea, así tiene que ser entonces. Si yo le pusiera acento en la penúltima va a decir ñe aputere. Sí. En medio de las palabras. ¿Y esto qué pero ñe aputere es el núcleo de la palabra. Sí, entiendo, el caracú, la esencia. ¿Y qué quiere decir esto? Ñe aputere. No. Aputere. Ñe aputere es la palabra esencial. Aputere es en el urunde umi, que es el árbol más duro que hay. Tiene la corteza, pero después tiene el duramen, la parte más dura. Y el hacha, Bruno, cuando vos golpeas ese árbol, rebota, no entra. Tenés que tener fuerza y persistencia. Sí. Bueno, porque sí, te agradecemos y yo quisiera que vuelvas para ahondarnos en todas estas cosas que la manejas sabiamente. ¿Por qué lo invitamos a Mario Rubén Álvarez acá? Porque primero sabe muchísimo y trabó amistad con mucha gente, muchos paraguayos que por exilio, por situaciones de la política fueron, por ejemplo, y se radicaron en la Argentina, en Buenos Aires, y muchos fueron grandes compositores de letra, de música, y eran, por supuesto, pensando en el Paraguay, se inspiraban en ese tipo de cosas. Y estuve hablando, me llamó ella por teléfono, esta gran señora Eva García Parodi de Avente, la esposa del doctor Federico Avente, preocupada porque al parecer el tema más icónico de su marido en el sentido de la composición, Ñemitú, sí, ¿es así? Ñemitú. Bueno, ¿qué quiere decir? Siembra. Ñemitú. Sí, Ñemitú. Porque es una gutural pero nasal. Ñemitú. Bueno, al parecer le están queriendo dejar de lado como autor, ¿verdad? Estaba preocupada. Ella tiene 92 años. Sí, pero está lúcida. Está muy lúcida. Si la tuvimos acá nosotros hace muchos años atrás, casi 30, cuando vino con una delegación de paraguayos persiguiendo
que el gobierno de aquella época haga algo por la hija de José Asunción Flores, Juana de Dios, que estaba en solitario allá viviendo entre perros en una casa que se caía a pedazos. Entonces tuvo la noble, digamos, la generosa, solidaria misión de venirse hasta acá, desde Buenos Aires. Acá tenemos imágenes de cómo vivía la hija de José Asunción Flores en esa casa. Ahí aparece un número 1395 en un barrio a las afueras de Buenos Aires. Y cómo, ahí está la sí, hija Juana de Flores, Juana de Dios, y cómo era ella, digamos, alimentada, si se puede decir, por sus vecinos, que de manera solidaria se acercaban a ella, porque es una chica que tenía problemas mentales inclusive, y vivía sola, y bueno, y vino esta señora liderando un grupo de señoras, justamente, estoy hablando de Eva García Parodi, creo que es, de Avente, a tratar de que se haga algo a partir por parte del gobierno, ¿verdad? Y nosotros pusimos nuestro granito de arena comunicacional. En aquel momento tuvimos una respuesta bárbara, y ahora ella me llama después de muchos años otra vez, pero por otra historia, justamente por el tema compuesto por su marido, que creo que te contó, vos sabés toda la historia. Sí. No, yo creo que con Ñemito no hay problema. La letra es de Carlos y la música es de José Asunción Flores. Lo que Eva me dijo es con respecto a Tesaraimbogbé. Eso no me mencionó ella, pero no importa. Pero a mí sí me mencionó. Sí, cómo no, adelante. Que suele aparecer como música de Epifanio Méndez Fleitas y como letra de Augusto Roa Bastos. Así, che. ¿Cómo se llama? Tesaraimbogbé, antes del olvido. Es una hermosa letra. Tesaraimbogbé. Y la letra es de Carlos. Y él es un compositor a mí me había dicho uno de los Méndez Val, el hijo de Epifanio, acá el arpista, que esa letra efectivamente es de Carlos Federico Avente, pero que su papá, cuando se hizo el disco, se equivocó. Y en medio de tantas cosas puso Epifanio Méndez Fleitas y Augusto Roa Bastos, pero que en realidad debió ser Epifanio Méndez Fleitas y Carlos Federico Avente. Y Carlos, como era tan humilde, Eva me decía que alguna vez le dijeron, bueno, vamos a cambiar. Y dejá nomás, ¿qué importa? Decía, ¿qué importa? Yo sé que yo la escribí. Claro, porque algunos autores dicen, a la pucha, vos te apoderaste de mí, yo te voy a demandar o sacar tu nombre. Pero Carlos no era. Carlos era de un inmenso corazón y era demasiado bueno. ¿Vos lo conociste, lo trataste? Yo lo conocí. Yo lo conocí en Radio 1 de Marzo. ¿Te acuerdas que yo hacía una página libre? Se llamaba un programa de libros, música, teatro, pinturas, etcétera, ¿no? Y una tarde, allá por el 80 y tal vez antes de la caída de la dictadura, 83, tal vez 84, vino. Y ¿sabes vos ese amor a primera vista? Que habitualmente es entre hombre y mujer, pero ahí fue entre hombre y hombre. Yo cuando le vi, no sé, era como mi papá, como no sé, como si le hubiera conocido de siempre. Y él me diría luego lo mismo, que cuando me vio y en fin, empezaron a hablar y congeniaron yo le entrevisté y hablamos y qué sé yo, hablábamos el mismo idioma. A él le gustaba la música, a mí también, me gustaba la cultura paraguaya, él también. Él, Bruno, es una historia extraordinaria. Él a los 5 años se muda con su papá a Formosa, con su mamá, porque a su papá, que era el ingeniero Avente, le vio una sola vez en Isla Valle, en Areguá, donde él nació. Él nació en Areguá. Él nació en Areguá, en Isla Valle, en el año 1914. Y su papá le quería llevar para educarle con su abuela. Así pues era antes. Los hombres tenían hijos aquí, allá. 1914. 1914 nació. O sea y que allá por 1900. Hoy tendría más de 100 años entonces. Carlos murió a los 103 años. Claro, 103 tendría 107 años por ahí. Sí. Porque hoy, ya que mencionas, hoy hace 100 años que se casaron mis abuelos, Bruno Gullari y su esposa Ana Brum,
Quiere decir, y eso fue en 1922, quiere Sí, decir que sí, él sí sí. nació en 1914. En el tendría 22 hoy, tendría 8 años. Y sí, tendría hoy entonces ¿cuánto? 108. 108 108 años. Sí, Qué sí, sí. notable. Y él se propuso vivir 100 años. Y vivió más de 100 años. 103. Y sí, ¿Por qué sí se propuso vivir? y porque él decía, yo voy a llegar a los 100 años. Y él hacía ejercicio, se levantaba temprano, tenía una poción de Yaguareteca, una poción mágica, según él, ¿verdad? Y después se ponía un cono, esa de la pirámide, que miraba hacia el norte. hacia el oriente, Hacia hacia el donde oriente. donde Sí, sale sí, el sol. donde sale el sol. Bueno, y eso, porque él tenía un problema de salud que le impidió operar. Él era un cirujano habilísimo. Sí, sí, Lo sí, que sí. otros operaban un apéndice en 40 minutos, él operaba en 20 minutos. Bueno, Muy hábil. Muy hábil. Era muy rápido, muy hábil, muy hábil. Y ese cono le permitía que No, a tener los una 60 energía años extra. él empezó a temblar la mano de él. Sí, Y sí. no era un Parkinson, sino era un temblor esencial. Un temblor que cuando estaba sobreexcitado temblaba. Bueno, entonces, según él, y creo que tuvo razón, con ese cono que concentraba las fuerzas telúricas, Claro. lograba parar. Y él estuvo bien. Él tenía algún problema en la mano, pero no era. Y en la mente, bueno, Brillante. yo a los 102 años le vi. Y me dijo, cuando estaba en la cama, me dijo, "Hañan de Shu Baisha Oiko". Nuestra mamá cómo anda, porque le había visitado a mi mamá y decía que le parecía mucho y le preguntó a mamá si es que le podía pedir la bendición en vez de su mamá y mamá y ser su hijo. Y mamá le dijo, nunca tuve un hijo mayor que yo, pero bienvenido seas. Nunca tuve un hijo mayor. Qué interesante lo que nos está contando, relatando. Sí. Y Carlos era un hombre extraordinario. Mario Carlos, Rubén Álvarez. Bueno, vamos a escuchar ahora y recordar a Carlos Federico Avente, porque cuando se cumplieron los 200 años de independencia patria, él también colaboró, y por supuesto con un material fantástico que realizamos acá y en el cual colaboró también muchísima gente. Para que tenga ese nivel, este material. Y la participación del doctor Carlos Federico Avente fue grandiosa. Y donde él habla del famoso tema suyo, Ñemitú, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, porque vuelvo a insistir, su esposa Eva, de 92 años, me habló solamente de eso, de que estaba ese tema era como que tenía una suerte de conflicto, ¿verdad? No por el tema en sí, sino por aquello que querían apropiarse del tema, pero había sido que es otro, también compuesto en letra por el doctor Avente, y esto nos lo dijo ahora Mario Rubén Álvarez. Pero vamos ahora acá con el doctor Carlos Federico Avente y recordar aquel momento y la manera tan lúcida con que él expresa lo que vamos a escuchar. Yo cuando hablo guaraní me siento otra persona. Yo cuando estaba en Concepción del Uruguay, donde yo hice mis estudios secundarios, ¿no? Como no tenía con quién hablar guaraní, ¿no? Escribía monólogo y lo recitaba solo. Yo lo titulo Paraguay Uruguay y dice así: Shekonderugu Sheretapona Oime mañandú y pepoy pusoko Sherekobe Niañuamijanua Hatetambuewi Kuchekepe Guaycharo Echacete Allí Pubuibun Boraljure Cabo Shañote Llave Shekonderugu Sheretapona Derera Alcobeba Mandu Arorupe Momburugu y Beshepuana. Hatishaga uno que era supo hamo shimo ange koiba onwaheja bebo puharia putere kushaga shekonderu wushere tapona nana mandu aipa mi takangemi apakuiwa kwesambu hipo anga kuimba ea jagu ajuhu
Akoi será Juba. Shikondero Wu será Taponá. Ayevo Yeuma. Ayevo Yeuma no munu Hawaii Shambori Ahura Peren en Bareteja. Topu ande koga tahorun de kera taipotico ara. Hasapucaipape. Buapaya ve nasheru basa. Shikondero Wu será Taponá. De la Juan Boqueva, Ñora y no, Poshi, Hamba en Boasi. Bora Jura Tape, ya yo pego en año muno y ya heiba, Jajatarendipe manche Catu, ya yo aljupa. Flores, casualmente, después de haber escuchado este monólogo, ¿no? Es que insistió tanto en que yo fuera el que escribiera las letras de Ñemitú. En 1925, un joven músico, José Asunción Flores, creó la guarania, una música auténticamente paraguaya que ya es inmortal como su creador. El propio Flores la definió: la guarania es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo. Flores murió en 1972 en Buenos Aires y solo en 1991, tras la caída de la dictadura, sus restos pudieron ser repatriados. El Dr. Carlos Federico Avente es una institución paraguaya en Buenos Aires. Allá conoció y cobijó a todos los grandes que se fueron a la capital argentina a buscar su destino. Entre ellos, esa figura extraordinaria que fue Herip Campos Cervera, quien le dedicó su poema más célebre, Un puñado de tierra. Con Herip yo me conocí mucho antes de escribir eso. Esa poesía lo escribió él en Córdoba, porque estaba trabajando en Córdoba. Y desde Córdoba me lo mandó. Tengo el retrato de él y lo tengo el escrito auténtico de puño y letra de él, ¿no? Y me lo dedicó al amigo hermano proginista. Porque todos nos consideramos hermanos. Erico, Arsenio, estuvo conmigo en Concepción del Uruguay, estuvieron un mes cuando hicieron la gira de la Cruz Roja. Fue un artista con una plasticidad increíble. Para mí fue el mejor jugador que hubo en la República Argentina, para mí. Qué fabuloso todo lo que dice. ¿Qué decís, maravilloso. Oche? Carlos es un ser maravilloso. Recordar todo esto, ¿eh? Sí, es fantástico. Bueno, Mario Rubén Álvarez decía, él exponía una poesía ahí, a ver, sí, en guaraní. Paraguay Uruguay decía. Carlos, yo te iba a contar hoy que él va a Formosa a los 5 años y ahí se habla guaraní y ellos cruzaban el río a nado a Alberdi, volvían otra vez, etcétera, ¿no? En aquella época, te hablo de 1920, la década del 20 al 30, ¿no? Bueno, después él lo que tenía en la mente es que quería ser médico, que su mamá era obstetra. Ah, la madre. Sí, la madre era obstetra. Él quería ser médico y estaba dispuesto a... Bueno, y su mamá y él consiguen en Concepción del Uruguay, donde había un internado, una fraternidad de hombres solidarios que solventaban un internado que les permitía estudiar. Y él se fue allí y estudió. Y ahí el único que hablaba guaraní era él. Y él se subía sobre una silla y leía de coser Tapona.
añanduma oime y pepo hoy pisó. Ne añua mi hangua kosherekove. Ya siento que extiende sus alas para que yo te abrace, querida patria. Hatetambuewi, y desde una patria diferente, Kushekepe guaisha, como en sueños, Rojaisase, te quiero verte tanto. Ayepo vivo en Borajjurecabo, Shaño y te llave, cuando escarbo en mi insomnio buscándote. Seconderuguiseretapona, yo soy tu sangre, mi patria. Derera oicobeba, tu nombre vive en el recuerdo desde la distancia y permanentemente está junto a mí. Onguajeya bebo, pujarea pitere. Cuando llega la noche, o en medio de la noche, en medio de mis nostalgias, etc. Él se subía sobre una silla y decía esto, para no perder su guaraní. Él nunca perdió su guaraní. Y cuando termina la secundaria, se va a Buenos Aires y entra en primer lugar entre 2.000 postulantes de la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. Él era pobre de solemnidad, vendía diarios de 5 a 7 de la mañana en las calles de Buenos Aires, porque a las 9 comenzaban las clases. Entonces, ¿te emociona eso también? Sí, a mí me emociona. Y después, primero vivía en una especie de conventillo, pero después con unos compañeros alquilaron un galpón que parece que era una caballeriza o algo así. Bueno, y ahí cocinaban y ahí estudiaban o trabajaban. Y como sus compañeros sabían que el estudio de medicina era complicado, había que aprender, sí, había que aprender todos los huesos, todos los músculos, todos los órganos. Bueno, entonces le hicieron una especie de sobrado y le alzaron arriba, le alzaron al techo como a 7, por lo visto era alto el galpón, para que él estudiara en una especie de plataforma aérea. Y cuando llegaba la hora de comer o de hacer algo, le bajaban otra vez, de modo que los otros seguían su vida ahí abajo. Pero él ahí se concentraba y estudiaba. Qué interesante. Decime, y toda esa gente que emigró, que fue allá por A, B o Z motivos, ¿cómo mantuvieron y crearon al mismo tiempo ese apasionamiento por su patria, por su tierra, por su sangre guaraní, por ejemplo, desde la óptica tuya, porque la experiencia tuya? Es que, Bruno, de acuerdo a la experiencia que yo tengo y por todas estas cosas que se leen, porque yo te decía que en la poesía uno vuelca su alma, su sentimiento. Estos vivían en cuerpo allá, pero en alma vivían en su patria. La música paraguaya, la comida, hablaban en guaraní entre ellos, etc. La Argentina de algún modo era la extensión del Paraguay. Había otro Paraguay allá, de hecho hasta ahora incluso no. ¿Y esa comunidad paraguaya hoy en la Argentina cómo está? Y hoy ya la gente de antes no está, ¿verdad? Pero son los hijos. No, ya sé. Sí. ¿Cómo está la comunidad? Porque hay una comunidad paraguaya. Hay una comunidad paraguaya y sigue con la misma temática, con la misma. Sí, yo tengo amigos de mi edad o menos, en fin, pero ellos siguen pensando y cada vez que pueden, tienen unas vacaciones, vienen al Paraguay y es como que, ¿te acordás de ese personaje mitológico Anteo? En la Grecia, que besaba la tierra y volvía a tener fuerza, era un guerrero. Y cuando no besaba la tierra, se debilitaba. Entonces estos vienen como a besar la tierra, a besar su tierra, su valle, su madre, sus amigos, y después se van otra vez. Y se recomponen. Se recomponen. Pero la música paraguaya, todo eso sigue vivo, no con tanta intensidad como antes. ¿Y por qué como antes? ¿Por qué antes fue, como dicen, bueno, Buenos Aires fue una suerte de meca para los compositores, los grandes artistas? ¿Qué tenía Buenos Aires o qué calidad de gente creativa había o hubo de Paraguay en aquel momento? Acá, 1920, 1930, la guerra con Bolivia, etc. El músico era un paria. Tocaba en la calecita, tocaba gratis, tocaba por la comida. En algunos casos ahora sigue siendo también así, pero convengamos que eso se profesionalizó y los músicos tienen dignidad en nuestro país. Y si son buenos, disciplinados, con más razón, ¿no? Entonces, ellos iban a Buenos Aires a grabar.
Los hermanos Larramendia, que salieron un día de María Auxiliadora el 24 de mayo de 1936 de Islas Acá, allá en Yegros, en el departamento de Cazapá, y llegaron en 3 años. Llegaron en... 3 años. ¿Llegaron a dónde? Llegaron a Buenos Aires. Iban de pueblo en pueblo en pueblo, tocando, ganando algo. Sí, pernoctando ahí. Pernoctando. Bueno. ¿Y por qué? Porque los dos hermanos eran muy chicos, de 12 y de 13 años, y Agustín Larramendia, que era el hermano mayor que les estaba llevando a Buenos Aires para triunfar, porque él había escuchado en la casa de un tío en Yegros la vitrola, y tocaba y giraba y sonaba la música y no se veía el músico. Y les decía a sus hermanos que alguna vez ñandé yapurajei marabe y pe apu aguasupe, le decía. Alguna vez nosotros tenemos que cantar en esa cosa redonda que gira. Y bueno, y a ese sueño ellos iban allá. Bueno, entonces iban y allí encontraban ya la comunidad hecha. Desde 1930, esa década, cuando Félix Pérez Cardoso, y eso, Félix Pérez Cardoso fue el que abrió las puertas de Radio El Mundo, Radio Belgrano. Félix Pérez Cardoso. Y detrás de ellos, Bruno, Ariel Ramírez y compañía, los grandes músicos argentinos, el autor ese de la Misa Criolla, claro. Amigo de Flores. En España, sí. Sí, en España vivía el maestro. Entraron también a las radios. La música folclórica, la música pajuerana que le decían. Y un Demetrio Ortiz, por ejemplo. Y Demetrio Ortiz ya se va después de la Revolución del 47, cuando Herminio Jiménez y otros huyen de la persecución que había acá, y muchos que se exiliaron y se fueron a la Argentina, una diáspora. Él llega allá. Y la Argentina les fue favorable a todos ellos. La Argentina les fue sumamente favorable, fraternal. En fin, ellos, acá te decía, en la Calecita no eran nadie, pero allá vestidos de frac. Eran señores. Eran señores respetados, ganaban dinero con dignidad, con dignidad. Félix Pérez Cardoso, Mauricio Cardoso Campo, el maestro Flores, claro. Se fue a la guerra del Chaco y se fueron a buscarle porque él, que era una personalidad tan grande, había creado la Guarania, no podía morirse porque él era servidor de ametralladora. Él le pasaba la bala al que estaba matando bolivianos con su ametralladora. Y seguro que le iban a matar porque ¿qué es lo que el atacante hace? Tratar de eliminar el nido de ametralladora. Sila Godoy, por ejemplo. Sila Godoy estaba en Buenos Aires. Y él colaboró con Avente, creo que también. ¿O no? Bueno, Sila Godoy, Carlos Federico Avente, Augusto Roa Bastos y Emilio Baezquen eran amigos inseparables. Sí. Vivían y comían juntos y eran maravillosos. Una vez Flores cobró sus derechos autorales en Sadaic y los que invitaban el café siempre eran Baezquen y Avente. Pero ese día les dijo Flores con un sobre lleno de plata: yo ahora, ustedes nada, todo lo que quieran comer, van a comer. Se iban por la calle Corrientes. Pero en ese momento aparece el Patronato de Leprosos de la Argentina con una alcancía pidiendo dinero para los hansenianos de la Argentina. Y él le recordó... Mal de Hansen. Le recordó a Manuel Ortiz Guerrero, su amigo que tenía eso. Mal de Hansen. Del Guairá. Bueno, entonces le recordó y sacó de su bolsillo el dinero y uno a uno, y al final les dijo, puso todo en la alcancía, los otros atónitos mirándole, y les dijo: Peñeumante pagata la café los amigos, les. Otra vez van a pagar. Sí, otra vez. Qué espectacular. Así era el corazón inmenso de José Asunción Flores. Una vez murió solo él. Bueno, no tan solo. Eso es un mito. No tan solo. No. Bueno, el doctor Avente jamás le abandonó a él. Y Emilio Baezquen y sus amigos nunca le abandonaron. Nunca. Decime, para cerrar esto y darte las gracias, porque un lujo tenerlo aquí a Mario Rubén Álvarez, porque en lo que hace él, lo que hizo siempre y lo que seguirá haciendo es único, palabra mayor. Digamos, ¿qué respuesta le damos a esta señora amiga nuestra en común, Eva
A ver, García Parodi de Avente, ¿qué le decimos a ella? Porque esto le vamos a mandar a ella y a su hijo también, que es Carlitos, que vive ahora acá y que le gusta andar mucho en bicicleta. Sí, dice. que está viajando y que por eso no está contigo. Sí, yo hablé sí, con sí, él. sí, sí, Por eso. Porque Porque de otro a él. modo hubiera estado aquí. Claro, yo lo invité. Bueno, Sí. ¿y qué respuesta le damos a esta Y señora? que Eva se tranquilice, que la letra de Tesarain Bogbé es de Carlos Federico Avente y no de Augusto Roa Bastos. Los hijos de Méndez Fleitas reconocen eso, y aun cuando no esté asentado, porque a veces aparecen los discos como de Roa y de Méndez Fleitas, Sí. pero no, es de Carlos, es de Carlos. Y decime, ¿y Méndez Fleitas también formó parte de ese grupo de notables en aquellos años o no? Bueno, Méndez Fleitas en el 55 vino va después al ya. exilio, sí, Claro, ya claro. fue después, Fue pero después. fue amigo, iba a la casa de él, en fin, y en algún momento Carlos le dio algunas letras, él musicalizó, porque él además de político era muy buen músico, era muy buen melodista. Melodista. Sí, sí. Decime, ¿y qué cantidad de composiciones, de letras, de cuestiones, de obras líricas habrá escrito, digamos, el doctor Avente? Más o menos, porque Y bueno, supongo yo que alrededor de 500 poemas. Acá 500 poemas. Sí, acá yo tengo un libro de él que se llama Poesías Inocentes. Otro se llama Kinini Zapucay, otro se Kinini Zapucay Hanwa y Zapucay. Él comenzó con un poemario que se llama Zapucay. ¿Qué quiere decir? ¿Qué Grito. Grito. Bueno, y después dice Se Kinini Zapucay Hanwa, para gritar mi silencio. Sí, Ese claro. es el otro poemario. En torno al silencio, él va urdiendo su poemario. Qué fantástico. Sí. Grito del silencio. Sí, sí, Y poesías inocentes. sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, y ese que, mira qué lindo. Sí. Este es un libro que editó el Cabildo con Servilibro. Qué Este es un libro que yo fantástico. escribí, son las memorias de Carlos Federico Avente. A memoria de Sí, Carlos. Federico. Ahí cuenta su vida y milagros. Carlos Bueno. tiene muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que ¿Y contar. cómo vos te adentraste, dedicás a todo esto? Desde la decime. radio, aquella vez que nos encontramos que te comenté, Sí, después sí, yo sí. cuando venía a Asunción me llamaba, nos íbamos, comíamos, tomábamos un té juntos, hablábamos, porque hablábamos el mismo lenguaje. Después yo varias veces fui a Buenos Aires a grabarle, porque él había cosas de las que no quería hablar. Entonces Eva me contaba. ¿Qué Eva tipo me de contaba. cosas? No sé, anécdotas así truculentas, o él no quería hablar mal de nadie, de nadie. Y había muchos temas para hablar mal de los músicos. Y Eva te contaba. Él no me contaba, pero Eva me contaba. Pero yo, por supuesto, como Carlos no me contaba, yo no decía nada. Pero Eva es la memoria de Carlos, porque Carlos recuerda vagamente, pero Eva es una especie de reloj suizo. El reloj en suyo. fecha, ¿Y qué le en decimos hechos. a Eva? Porque esto va a ir para Y ella. le mandamos un abrazo inmenso, decirle que le queremos mucho, que la memoria de Carlos Federico Avente, sobre todo en Ñemitú, sigue viva. Y yo creo que no habrá día alguno que en alguna radio, en alguna estación televisiva, no se toque Ñemitú. Esa es la manera en que Carlos vive hoy con nosotros. Y Ñemitú, vivirá para siempre. Euclides decía, es sembrar concordia, que ese era lo que él iba a proponer. Sembrar Y Carlos, concordia. porque nuestro país, desde la llegada de los españoles, y no sabemos antes, porque los guaraní, los guariní eran guerreros, siempre necesitó concordia, y después de la Guerra Grande nos quedó la nefasta herencia de pelearnos día y noche unos con otros, esas revoluciones que había. La última grande fue la del 47, que escinde, que divide, que rompe el corazón, que divide la patria. Y bueno, concordia en primer lugar, Y ahí hubo una pero diáspora buen gobierno también. después. Ahí hubo una diáspora también una de la diáspora. Argentina, Sí, ¿verdad? sí, muchísima gente. Y el que va al exilio, Bruno, yo creo que después, si tiene una relación de pareja, tiene hijos, divide para siempre su corazón. Hace poco murió un gran y talentoso argentino, amigo del Paraguay,
Ben Molar. Ben Molar, sí, sí. ¿O te sí. acordaste de él? Sí, yo me acordé, publiqué una obra de él con Demetrio Ortiz. Ben Molar, la última vez que lo vi fue en el Festival del Tacuané de Guarambaré, que se le rindió un homenaje. Él era amigo de los paraguayos y era también letrista de algunas guaranias, pero él era el editor de las partituras, porque el paraguayo, pues vos que sos músico sabés, es oral, es orejero, pero no lee la partitura. Y él convertía en partitura las melodías y vendía en el Brasil, etcétera, ¿no? Claro. Y algunas músicas universales, recuerdo de Pacaraí, Mis Noches Sin Ti, que estuvimos escuchando. En fin, gracias a eso también se universalizó, porque si tenés una partitura, cualquiera puede tocar. Si ahí va a leer un chino y un ruso y un... Puede tocar eso. Bueno, sí. Mario Rubén, muchísimas gracias, che, y te deseamos lo mejor. Esperemos que retornes. ¿Te animas? Claro que me animo. Es cuestión de que me invites. Vos sos un profesorazo en todos los aspectos y realmente venero toda esa voluntad, esa pasión, esa entrega que tenés. Y bueno, este tipo de gente, este tipo de ciudadanos es el que necesitamos nosotros los paraguayos para ese cambio que anhelamos alguna vez, ¿verdad? Que cambie este país en todos los órdenes. Y lo nuestros modos, usos y costumbres tienen que estar siendo enarbolados permanentemente. Son parte de nuestra identidad. La gente dice, ñañe, era un guaraní, meñan en boriajú. Somos pobres porque hablamos en guaraní. No, señores. Somos pobres porque hay una injusta distribución de la riqueza. Podríamos haber hablado en portugués, en francés, en inglés, pero por el histórico hecho de que unos pocos se repartían lo grande que había en el país y las migajas que daban para la mayoría. Por eso ahora, es que somos pobres. Claro, esa injusticia social. Bueno, vamos a cerrar esto con Luis Alberto del Paraná. India, aquí está de José Asunción Flores, otro grande Luis Alberto del Paraná. Sí, sí. Tenemos que hacer algo contigo acá en la radio, ¿te gustaría? Sí, cómo no, hacer con mucho una especial, gusto. Por ejemplo. Con mucho gusto. ¿Cómo vos cerrás esto? ¿Cómo presentás este tema? A ver, India, de José Asunción Flores. India, la letra inicialmente era de Fontao Mesa, pero un día le pide Manuel Ortiz Guerrero hacer una nueva letra, la hace en español y esa es la que se universaliza y esa es la que escuchamos, de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero, India. Muchas gracias, Mario Rubén Álvarez, y aquí el gran Luis Alberto del Paraná.